Ok, escogí este ejercicio. Cuenta con las estructuras básicas de estos que se encuentran en esos puentes, los triangulitos estos. Pero además cuenta como con este voladizo aquí, entonces lo hace que quede aéreo. Entonces me pareció vacilón, porque reúne las características que van a encontrar en prácticamente todos los ejercicios. Entonces, si logran entender pues los demás pues deberían ser bastante similares o el proceso de análisis sería muy similar. Ok, en esta estructura nos dan las medidas 4.5 metros de A a B, de B hasta D en forma vertical 3.2 metros, distancia 6 y 6. Una fuerza 24 kilonewtons por aquí. Ok, con el método de nodos, o sabemos que vamos a tener que utilizar nodos cuando nos van a decir que determinen la fuerza en cada elemento. O sea, quieren conocer todas las fuerzas que hay en estas estructuras. No nos dicen como en unas cuantas nada más o algo así. Entonces, en ese caso, cuando nos dice en cada elemento, vamos a utilizar nodos. Ok, entonces, ¿por qué nodo empezamos? Tenemos varios puntos. Primero que nada nos vamos a concentrar en qué fuerzas conocemos. ¿Cuál es el nodo más sencillo? El nodo que tenga menos rayas, por decirlo así. Entonces, si analizamos el nodo C, tenemos una fuerza hacia arriba, tenemos una segunda que viene hacia la derecha, a la izquierda y hacia abajo. Ya que hay 4. Ya está complicado. En B tendríamos una reacción hacia arriba, una reacción en X, además la fuerza de B a C y después la fuerza de B a D. Ya son muchas. En este caso el más conveniente va a ser el de E. Conocemos su fuerza en Y y tenemos únicamente una fuerza de E a C y de E hacia D. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar el nodo E, que es el que está aquí abajo. Y a mí en lo personal me gusta hacer un diagramita de cuerpo libre de fuerzas y después otra estructura que me sirve para tomar medidas como ángulos y demás. Entonces, vamos a hacer el punto E y vamos a decir que tiene una fuerza de 24 kilonewtons, una fuerza que va de C vista desde E y una de D vista desde E. Ok, yo requiero o quiero conocer este ángulo porque a mí esta fuerza inclinada no me sirve mucho. Yo ocupo conocer la reacción que va en forma vertical y en forma horizontal para poder hacer los cálculos de fuerzas en X y fuerzas en Y. Entonces, conozco las medidas. Me dicen que este cateto adyacente de donde vamos a estar, mi cateto adyacente mide 6 metros y el opuesto mide 3,2. Hay una razón trigonométrica o una forma de conocerlas o acordárselas, no sé si en el colegio la vieron. El SOHCAHTOA. SOHCAHTOA. Ok. Seno, coseno y tangente. ¿Y cuáles son los catetos que van a ir? Opuestos sobre adyacente, adyacente sobre hipotenusa o opuesto sobre hipotenusa. En este caso yo tengo adyacente y opuesto. Entonces yo voy a decir que tangente del ángulo es igual a 3.2 sobre 6, que sería el opuesto sobre la hipotenusa. Sobre el adyacente, perdón. Pero yo como conocer el ángulo. Entonces voy a utilizar tangente elevado a la menos 1, que es básicamente despejar ese ángulo para conocerlo. Entonces yo voy a decir que tangente a la menos 1 de opuesto sobre adyacente es igual a mi ángulo, a 28.07. Ese es el ángulo que se encuentra en esta parte, el mismo de aquí. Entonces ese lo vamos a utilizar más adelante. Hagamos lo que es la sumatoria de fuerzas en X. Ok, en este punto, en el de 24 kilonewtons no me afecta. Entonces, me va a afectar una fuerza que va hacia este lado, hacia la izquierda, asumida. Yo la asumo en la posición hacia donde yo quiera. En este caso, yo la asumí hacia la izquierda. Entonces, voy a decir que hay una fuerza que va
negativa que va de C visto desde E. Eso es algo que se va a utilizar mucho en dinámica después, pero entonces yo una vez se los voy metiendo. C visto desde E. Además tengo una fuerza que va. Perdón, se me enredó la lengua, no sé por qué. Tengo una fuerza D vista desde E que va, digamos, en diagonal. Entonces yo sé que tengo una componente en X también negativa hacia ese lado. Entonces vamos a decir que mi fuerza de D por el coseno del ángulo. ¿Por qué por el coseno? Si recordemos, nosotros ocupamos como decir este cateto. Y ese cateto para nosotros es nuestro adyacente. Entonces, si tengo la hipotenusa, que sería mi fuerza ED, entonces yo lo que hago es hipotenusa por el coseno del ángulo, me debería dar el adyacente, que es esto que yo tengo aquí, mi fuerza adyacente. Yo, para hacerlo más rápido, yo de una vez me acostumbré. Cuando es adyacente, yo sé que es el coseno y seno. Entonces yo había hecho un triangulito y es la hipotenusa, cos y seno. Entonces de una vez mucho más rápido, o siento que para mí es más rápido. Ok. Aquí podríamos simplificar esto, pero a mí me gusta dejarlo así, trabajarlo con la razón trigonométrica. Ok. Fuerzas en Y. Ahora sí. Tenemos una fuerza de 24 kilonewtons hacia abajo, símbolo negativo. Tenemos una fuerza que va de E a D, también negativa, por lo cual vamos a utilizar el seno de 28.7. Ok. Aquí en este punto ya vamos a crear un sistema de ecuaciones igual que hemos hecho en matemática toda la vida. Tenemos dos incógnitas. Tenemos la fuerza CE y la fuerza DE. Entonces, decirlo así, en la calculadora se establecería como X y Y. Se lo van a dar. Entonces, de X, de la sumatoria de fuerzas en X, tenemos menos fuerza CE menos la fuerza de E por el coseno de 28 igual a 0. Esa se copia prácticamente igual. En fuerza en Y, como nuestra fuerza CE no afecta en nuestra sumatoria de fuerzas en Y, agregamos un 0, pero sí lo vamos a contemplar para que nuestro sistema de ecuaciones lo tome en cuenta. Ahora, menos fuerza de E por el seno de 28, que es el siguiente que estamos calculando, que es la parte vertical, igual a 24 kilonewtons, que ya eso es lo que hice fue despejar. Esto en las calculadoras estas sería MODE 51. Si tienen la versión nueva, es así, no sé cómo usarla. Entonces ahí se la ingenian e ingresan estos datos. Podríamos ingresarlos, no habría ningún problema, ya que los tenemos por aquí. Entonces, según nuestro sistema de ecuaciones, el primero es negativo. Entonces hablamos de menos 1. El siguiente es negativo cos de 28.07. Y respuesta 0. Aquí en esta también es 0. El siguiente sería menos seno de 28.07. Con respuesta de 24. Ok. Aquí nos va a entregar los valores. Como nuestra primera columna fue la CE, entonces nuestro valor X va a ser el CE. Dice que es de 45 kilonewton. Importante. Cuidado con las unidades. Cuidado con las unidades. Lo que vayan a poner ahí tienen que respetarlo. El valor de Y dice que es de menos 51. Entonces, ¿qué significaba cuando teníamos un menos? Que el dibujito que hicimos en nuestro diagrama de cuerpo libre está al revés. Entonces, mi fuerza de E no va hacia abajo, va hacia arriba. Entonces, yo generalmente hago esto. Me da en negativo, todo bien. Y ya después la pongo en positivo, pero con la dirección correcta en la que va. Bueno, en este caso sería como inclinada más bien, no hacia arriba completamente. Sería una cosa como así. Ok. Entonces ya tenemos resuelto este nodo. Conocemos esta fuerza y esta.
Entonces vamos a movernos hacia un siguiente nodo para conocer las demás. Este proceso es el que se va a repetir a lo largo de todo el ejercicio. Entonces, si hay una duda hasta aquí, ya sea la parte trigonométrica o del sistema de ecuaciones, es de repasarlo. Cualquier cosa me pueden poner un mensaje también. Ok, yo voy a escoger el nodo D. De nuevo, ¿por qué? Porque es el más sencillo. Aquí ya yo conocería esta fuerza y me quedan dos incógnitas. El nodo C seguimos con tres incógnitas aún, entonces más grande. No me interesa hacer eso, no me interesa meterme algo muy grande. Entonces, vamos a hacer el nuevo nodo. En el nuevo nodo, recordemos que ahora aquí ya vamos a escribir las reacciones. Voy a decir que de D a C va a ir hacia arriba y de D a B va a ir hacia arriba también. Y de D a E tengo que ponerlo hacia abajo. Aquí ya sí estoy obligado. ¿Por qué? Porque mi fuerza de E en este punto, cuando estaba revisando el nodo E, dijimos que va hacia arriba. Entonces, digamos, esa estructura, si esa fuera digámoslo así, el purling, yo sé que esa viga está haciendo una fuerza hacia allá. Y si la veo desde este otro punto, desde el otro nodo, está haciendo una fuerza hacia abajo. Entonces, por eso es que aquí tengo que colocarla hacia abajo. ¿La puedo colocar hacia arriba? Sí. Nada más que tengo que utilizar entonces valores negativos. Que ahí es donde a mí se me hace mucho enredo. Entonces yo prefiero, en cuanto tengo una fuerza y la conozco, pues la cambio. Entonces aquí ya me queda a como debería ir. Ok. En este punto, de nuevo, mi diagrama de cuerpo libre con las fuerzas y mi diagrama de estructuras. Aquí están mis puntos D, C y B, D, C y E. Igual, hago razones trigonométricas para conocer cuáles son mis ángulos. Tanto en este caso, el tangente a la menos 1 es 6 sobre 3,2, que es para conocer este ángulo alfa. Y luego estamos con el mismo ángulo de 28.07, igual al anterior que habíamos construido antes. Ok, en este punto vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X. Igual. Al realizar sumatoria de fuerzas en X, vamos a tener, dice, menos la fuerza de E y D por el coseno 28.07. Ok. Fuerza de E y D, ajá. El coseno era mi ángulo adyacente, entonces sí. Estamos hablando de esta línea, la que va hacia allá. Entonces estamos bien. Por eso tenemos nuestra fuerza adyacente. Vamos a seguir. Vamos a tener negativamente una fuerza que va de B visto desde D. Ajá, correcto. Nosotros la tenemos apuntada que va hacia allá. Por el ángulo del seno de 61.93. Ok. 61.93 fue nuestra razón trigonométrica que nos dio esto. Y en este caso utilizamos el seno, porque si aprecian bien, aquí está en el ángulo. Entonces, el opuesto está aquí arriba. El opuesto se obtiene con el seno. Entonces, si mi fuerza va hacia acá, mi opuesto también irá hacia allá. Y yo ocupo, entonces, utilizarlo con el seno. Okay, entonces, con eso ya yo tengo definidas las fuerzas que van hacia allá. Y prácticamente estaríamos. La fuerza de D a C no está ejerciendo en ningún momento. O no está haciendo ninguna fuerza, perdón. Entonces, aquí la podemos trabajar como cero. Podemos ir cambiando valores a lo que tengamos. La fuerza de E a D, nosotros la conocemos. Entonces la podemos poner como 51 y hacemos el cálculo y lo convertimos hasta 45. Fuerza de B a D, esa no la conocemos. Pero aquí podemos hacer algo bastante curioso, que es simplemente ir despejando hasta llegar al punto que es la fuerza de B y D por el seno de 61.93 igual a menos 45. Este seno 61.93 lo enviamos a dividir para al final de cuentas obtener un valor de F de la fuerza de B visto desde D
igual a menos 51. Una vez más nos dio negativo. ¿Qué me quiere decir? Que yo dibujé mal aquí. Entonces, si yo dibujé mal aquí, yo voy a de nuevo a escribir la fuerza de B a D con 51, pero ahora voy a dibujar la dirección correcta en la que va esta fuerza. Antes dije que a mí me gusta mucho mantener y hacer de una vez los cambios de fuerza en el dibujo. En este caso, como estamos en medio proceso de análisis, no lo voy a cambiar. Voy a seguir trabajándolo tal como está aquí. Simplemente, al puro final, recordar que esa fuerza va al otro lado. Pero, a modo de análisis, como estoy en medio camino, no voy a tocar nada. Sigo con lo que ya yo establecí. Fuerzas en Y. Entonces, la fuerza de E a D va a tener una componente en Y. La fuerza de D a B va a tener una componente en Y. Y, por supuesto, de D a C va a tener una componente en Y. Entonces, fuerza de C a D, totalmente positiva. ¿Ok? Más la fuerza de B a D coseno de 61. B a D coseno de 61, que lo hemos sacado aquí. Coseno porque es el adyacente. Y tenemos negativo, que es la que está cayendo, la fuerza de E a D, por el seno de 28. ¿Por qué seno de 28? Porque es mi opuesto según este ángulo. El ángulo que está visto es de E a D. Ok. Como yo dije que me voy a mantener con los valores de dibujo, así como lo hemos hecho, aunque yo sé que están al revés, voy a agregar mi valor entre paréntesis para acordarme y para que los cálculos queden bien. Entonces, f de CAD lo mantengo positivo. Mantengo positivo f de BAD, pero recordemos que f de BAD me dio menos 51. Entonces lo voy a agregar aquí como menos 51 para evitar ese problema futuro. Prácticamente aquí es lo mismo. Menos 51 es seno 28. Hacemos el reemplazo de variables y obtenemos los datos. No hay ningún problema. Una vez con los valores, simplemente es de despejar. Menos 24, menos 24, estamos hablando de menos 48, lo pasamos al otro lado. 48 kilonewtons hacia arriba. Mi fuerza de CAD sí está bien, sí está correcto. Entonces por aquí el proceso es lerdo, pero vamos bien. Nodo C. En nodo C es el más complejillo porque de nuevo teníamos varias variables. Ahora las conocemos. Tenemos CAD, que antes decimos que era para arriba, entonces ahora está para abajo. Una vez más, tenemos una viga que antes iba así, que antes iba hacia arriba. Entonces yo sé que la reacción al otro lado tiene que ir hacia abajo. Tercera ley de Newton, efecto acción-reacción. Por ejemplo, también para que se pueda quedar un poquito más claro en caso de que eso no haya, en caso de que eso no se haya entendido bien aún. Si están sentados a la par mía y yo los empujo, ustedes van a sentir una fuerza hacia ustedes. Pero en el caso mío, visto desde mi punto de vista, yo siento una reacción, una fuerza opuesta que evita que ustedes se muevan. Entonces, yo también siento como si ustedes me estuvieran haciendo fuerza. Por eso es que se hace esto. Entonces, la fuerza vista desde D, ella está empujando hacia arriba. Pero vista desde el punto C, ella también siente como que ella está empujando. Está oponiéndose a esa reacción. Entonces, una vez más, diagrama de cuerpo libre con las fuerzas, diagrama de estructura, para poder hacer los cálculos de los ángulos y que no estén todo en un solo lugar. En este caso, el ángulo que nos va a interesar es este que está por aquí. Desde el punto CA teníamos 4.5 metros de altura, que es lo que nos da el ejercicio. Y un ancho o un cateto adyacente de 6. De nuevo, opuesto sobre adyacente.
36,87 grados. Muy bien. Hagamos nuestra sumatoria de fuerzas en X. Vamos a decir la fuerza de CAE. Yo la tomo positiva. Esa también la habíamos tenido anteriormente. Recordamos que iba hacia la izquierda. Por lo tanto, nuestra reacción va a ser hacia la derecha. Menos la fuerza de BAC. Esta aún no la tenemos, no sabemos para dónde va. La ponemos como nos dé la gana. No hay ningún problema. Menos la fuerza de AC. Esa tampoco la conocemos. Pero necesitamos que sea de la componente en X. Entonces va a ser por el coseno del ángulo. Para tener esta componente que está en este eje. Esto va a ser igual a 0 porque evidentemente el cuerpo está en equilibrio. Entonces decimos que está igual a 0. Podemos reemplazar valores con lo que tengamos o lo que conozcamos. Pero da la casualidad que en este caso quedamos con dos incógnitas que aún no podemos resolver. Entonces, trabajemos la parte de fuerzas en Y, a ver si de alguna forma podemos llegar a conocer o la fuerza de BAC o la de AC para poder resolver este sistema. Entonces, fuerza en Y. La fuerza en Y sería la sumatoria de fuerzas de AC por el seno de 36,87, seno porque es nuestro opuesto, menos la fuerza de CAD. Eso es igual a 0. Y son las únicas fuerzas que están afectando en este momento en nuestro eje vertical. Una vez más, simplemente vamos a desarrollar nuestra ecuación. Conocemos la fuerza de CD. Seno de 36,87 se puede mover fácilmente, por lo cual hacemos el despeje y reemplazamos valores. 84 kN sobre el seno de 36,87 nos da menos 80 kN. Entonces, ¿qué sucedió aquí? De nuevo, el dibujo que hicimos, la dirección que le dimos está errónea. Por lo tanto, yo personalmente hago la fuerza de AC, 80 kN positivo, y dibujo la dirección correcta. Ahora bien, ya tenemos la fuerza de AC. Podríamos reemplazarla aquí arriba para poder obtener ese cálculo. Entonces, haciendo el reemplazo de ecuaciones, y de nuevo puede ver que yo metí entre paréntesis el valor que nos dio porque aún estamos en medio ejercicio. Entonces mantengo el menos 80 que calculamos anteriormente aquí abajo. Entonces, menos la fuerza debe ser menos 80 coseno del ángulo es igual a menos 45. Al despejar, tenemos 64 entre menos 45, hablamos de 19 kN. El menos de la fuerza que estaba por aquí lo pasamos a este lado, con lo cual nos indica que una vez más el dibujo que hicimos, que fue hacia nuestra izquierda, está mal y va hacia nuestra derecha. Entonces con eso ya tendríamos las fuerzas de todas las vigas que están en ese problemita. Una opción, como se ve, es bastante largo. De hecho, aquí estoy viendo, vamos en 24 minutos de ejercicio. Solo ese. Igual voy despacito, voy tratando que todo se entienda bien. ¿Hay alguna opción o una forma más rápida de hacer eso? La respuesta es sí. Es utilizar métodos como el de construir un sólido. ¿Qué pasa con este método? Este método únicamente va a ser posible de usar si usted tiene un punto en el cual usted dice, yo puedo, digámoslo así, cortar mi estructura y tener dos variables, digámoslo así, dos cosas que usted no conozca.
Por ejemplo, en este caso nosotros podemos hacer un corte aquí y construir un sólido aquí. Es un solo corte y cortamos 3 variables y un solo tasajo. Cortamos la viga BD, BC y AC. Ok. ¿Qué pasa si nos dicen que quieren conocer directamente la fuerza de BA a D? Antes veo que tuvimos que empezar por E y llegamos aquí a D y hicimos todo el cálculo para poder hacer ese cálculo, para poder obtener ese valor, perdón. Podríamos hacerlo un poquito más rápido. Entonces, yo hago ese corte imaginario y lo que me queda después de ese corte, yo voy a construirlo como un sólido, que es este que está aquí. El corte, como él lo hice exactamente aquí donde está esta línea. Y aquí esto se hace como puramente imaginario para saber que ahí están esos valores. ¿Cómo vamos a tratar este sólido? Pues perfectamente nosotros vamos a buscar en qué punto vamos a tener la menor cantidad de intersección o en el punto en el que haya menos cantidad de fuerzas que afecten a la hora de crear un momento. ¿Qué diablos estoy diciendo? Ok. Si yo me paro en D, tengo una fuerza que viene por aquí, por aquí, por aquí, por aquí y me cruza hacia acá. Y tengo una distancia. Entonces aquí ya tengo un momento. La fuerza de CAE, digamos que es una fuerza por aquí y yo tengo esta distancia, entonces ya me crea otro momento. La fuerza de AC, yo tengo esta distancia aquí y ya me crea este otro momento. Ya ahí ya se hizo un arroz con mango porque usted tiene demasiada cantidad de momentos. Entonces, ese punto no nos va a servir para absolutamente nada. Pero, ¿qué tal si nos paramos en C? En C no tenemos fuerzas en D aquí, en este momento. No hay nada que nos esté haciendo nada. Sería solo una por aquí, que va de D a B, que es esta que está aquí, que va inclinada. Pero eso no habría ningún problema, porque nosotros conocemos el ángulo, porque tenemos las medidas. Entonces, aunque vaya inclinada, podemos hacer una ecuación trigonométrica. La fuerza de AC no hay ningún problema porque pasa a través del punto C. Entonces, hay fuerza, pero no hay distancia. Si no hay distancia, entonces no hay momento. La fuerza de BAC pasa otra vez a través del punto C. No hay distancia, no hay momento. Fuerza de CAE, lo mismo. Hay fuerza, pero no hay distancia, entonces no hay momento. Esta fuerza de 24 kN. Con esta fuerza sí tenemos una distancia y un momento, formando un ángulo de 90 grados. Entonces sí tenemos momento. Pero únicamente uno. Entonces, este método lo vamos a utilizar como método de sólidos. Cuando hayan así estructuras muy grandes que usted les pueda hacer esto, que usted pueda hacer ese corte, vamos a aplicarlo. Y se hace ese análisis, buscar en qué punto es lo más sencillo para mí encontrar una fuerza para despejar. Entonces aquí conozco una fuerza y tengo una distancia y desconozco una fuerza y tengo una distancia. Una sola variable. Momentos en C entonces. Tenemos mi distancia de 6 metros, que está aquí arriba, por una fuerza de 24. Okay. ¿Por qué negativo? Regla la mano derecha. Yo tengo mi fuerza que va bajando, en la sombra se ve mejor. Y tengo mi distancia, que es digamos la parte superior de mi mano. Entonces yo sé que mi momento va hacia adentro, hacia donde indica mi pulgar. Entonces por eso negativo. ¿Qué pasa con la fuerza de D a B? Yo voy a decir que ella va hacia arriba. ¿Por qué? Porque me dio la gana. No hay ninguna otra razón. Entonces, de nuevo, yo tengo mi fuerza, tengo mi distancia. Entonces, igual, el pulgar va hacia adentro, según por la mano derecha.
negativo igual. Distancia por fuerza, aquí en este caso fuerza por distancia. Importante. Mi fuerza iba diagonal, que va desde B hasta C, hasta D, perdón. Pero yo ocupo conocer esta, la que va de forma perpendicular a mi distancia, para poder generar el momento, porque recuerden que el momento tiene que ser a 90 grados. Mi fuerza por mi distancia. Entonces yo ocupo saber esa componente en X. Por lo cual, si yo conozco mi ángulo y mi componente en X es la adyacente, también, entonces voy a utilizar el cos del ángulo. Entonces tengo mi fuerza por el cos del ángulo por la distancia. Recuerden siempre la distancia, no la deje botada. Igual a 0. Se hace el despeje. Fuerza de D a B es igual a menos 51 kN. De nuevo me da negativo. ¿Qué fue lo que pasó? La dibujé mal. Dice que va hacia abajo. Si recuerdas el ejercicio anterior, nuestra fuerza DB, antes la calculamos aquí, nuestra fuerza DB también nos estaba indicando que hacia abajo. Por lo tanto, el utilizar sólidos es un método bueno para realizar ese cálculo. También nos permite. Pero vean las limitaciones que puede tener esto en el examen no lo van a poner, porque evidentemente es más complicado y se dura mucho rato. Pero ¿qué pasa si a usted le dicen que querían el punto de B a C? Digamos, partamos de este punto donde estamos, que ya conocemos la fuerza de D a B. Si queremos pararnos en D y conocer el momento o la fuerza que genera BC, de nuevo, tenemos esa incógnita. Tenemos la incógnita de AC. Tenemos la incógnita de CAE. Entonces, ya son 3 incógnitas que no vamos a poder resolver. Entonces ya se complica mucho. Si quiere juntar los dos métodos, aquí donde estamos, y hacer nodos, ¿qué es lo que va a pasar? En ese punto en B, usted va a tener una reacción BY. Vas a tener una reacción BX. Yo le estoy poniendo negativo. ¿Por qué? Porque me dio la gana. Dijimos que iba hacia abajo. Entonces, aquí en este caso tiene que ir hacia arriba. Y esta para acá. ¿Qué es lo que pasa? Usted no conoce BY. No conoce BY. No conoce BX tampoco. Conoces esta. Y esta no. Entonces tienes igual 3 incógnitas. Que tendrías que empezar a calcularlas. Ya sea generar todo un sólido para conocer las reacciones o algún otro método, entonces se te vuelve a hacer más largo. ¿Se puede hacer? Sí, pero es más largo. Entonces, este es un mismo ejercicio, 2 formas de resolución, que son las que se enseñan, por ejemplo, en el libro. Todos los ejercicios que vienen ahí, capítulo 6, se van a resolver de esa forma. Entonces, cualquier cosa estamos a la orden.